Hola con todos, ¿cómo están? Estamos de vuelta por mi canal. Yo soy María José Araujo y soy su mentora en finanzas personales. El día de hoy les traigo un video que realmente me han pedido muchísimo y se trata sobre cómo ahorrar, pero no solo cómo ahorrar, sino también pasar del ahorro a la inversión. Esto es súper importante porque claramente las personas quieren pasar a esa siguiente etapa de la inversión y lo importante es saber cómo hacerlo para tomar los pasos necesarios y adecuados para dar ese gran paso hacia una primera inversión. Entonces ahora sí, empecemos. Lo primero que tienes que saber para pasar de tu ahorro a una inversión es primero haber definido para qué estás destinando ese ahorro. No quiero que simplemente ahorres porque sí, a ese ahorro le vas a tener que dar una finalidad y es ahí ese primer punto. El momento en que tú ya decidiste para qué quieres ese ahorro y sabes que es a un determinado tiempo, tú ya vas a poder saber también qué tipo de inversión hacer y a qué tiempo hacerla, porque claramente no puedes simplemente invertir y hacerlo sin ninguna base sólida sobre ello. Entonces lo primero es que tú a tu ahorro lo definas para una meta. Lo importante en estos casos es que tú tengas claro que para pasar del ahorro a la inversión tiene que ser entre un ahorro de mediano a largo plazo, para que claramente tú puedas tener esos rendimientos que van a hacer que tu inversión se vaya multiplicando y por ende también tus ahorros. Entonces, lo primero es que una vez que tienes el para qué y que sabes que lo tienes definido para un mediano a largo plazo, es decir, a más de 6 meses, tú puedas definir el tipo de inversión. Y para estos casos, lo importante es empezar con una inversión de bajo riesgo. ¿Y por qué de bajo riesgo? Porque eso te va a permitir empezar a adaptarte y familiarizarte con estas herramientas de inversión, y además porque como tú estás destinando tu ahorro a una inversión para permitir que eso se multiplique de una manera más acelerada, vas a en un momento dado requerir ese dinero. Por lo tanto, no estamos pensando en este momento dado a una inversión a largo plazo o una inversión con un riesgo más significativo. Lo importante en estos casos es empezar con una inversión que te dé un riesgo bajo y que por lo tanto también te dé una seguridad respecto a el cómo estás manejando tu dinero y simplemente sentir esa tranquilidad que los fondos que tú estás destinando a esa inversión se van a multiplicar de manera constante. Entonces, una vez que tú ya conoces el plazo al que vas a invertir, recuerda que tienen que ser más de 6 meses. Si es que es a más de un año, va a ser mucho más provechoso para ti. Y ya teniendo claro que va a ser una inversión a bajo riesgo, lo importante es que tú definas el tipo de herramienta de inversión que vas a utilizar para este caso. Para estos temas de inversiones de bajo riesgo, van a ser habitualmente las que la mayoría de instituciones financieras te ofrecen, es decir, las pólizas de acumulación. ¿Qué es lo que les diferencia a las pólizas de acumulación de una cuenta de ahorros tradicional? Es que en las cuentas de ahorro tradicional tú simplemente vas a tener un interés mensual, pero es un interés simple. ¿A qué me refiero con esto? Es que simplemente tú vas a tener un interés que se va a sumar por el saldo de capital que tú tienes en esa cuenta, mientras que en las pólizas de acumulación los intereses se van multiplicando de manera constante porque calculan interés sobre interés. Además, claramente del capital que tú tienes depositado ahí. Entonces, eso genera que la curva que tú vas a tener de ganancias al principio va a ser bastante constante porque los fondos no se van a ver multiplicados de manera significativa. Sin embargo, si es que ya empiezas a tenerlo a más de un año, la curva va a empezar a ser mucho más significativa y claramente vas a empezar cómo empieza a tener ese pico que se hace cada vez más elevado. Entonces, esto es la característica de las pólizas de acumulación de las instituciones tradicionales financieras, de cualquier banco, de cualquier cooperativa, y lo diferencia de una cuenta de ahorros normal. Adicional a las pólizas de acumulación de instituciones financieras, tú puedes adquirir otro tipo de inversiones en otras instituciones, como pueden ser los fondos de inversión que muchas veces instituciones como fiduciarias se dedican también a ofrecer este tipo de productos,
que realmente la finalidad es muy similar a la de las pólizas de acumulación. Sin embargo, tienes que tomar en cuenta, como te mencionaba, que como en un momento dado tú vas a necesitar ese dinero, tener acceso a ese dinero, es importante que veas el plazo al que lo puedes adquirir. Muchas veces en las instituciones financieras te van a poner un plazo determinado, normalmente no va a ser menor de 3 meses, mientras que en los fondos de inversión que te permiten las fiduciarias son bastante más flexibles. Por lo tanto, si tú requieres del dinero en 3-4 días, claramente vas a poder acceder a ese dinero, y lo importante es que no vas a tener penalizaciones y tampoco te van a penalizar respecto de sacar con anticipación tu capital. Entonces es importante que tú tengas en cuenta esos temas antes de decidirte hacer este tipo de inversión, que si bien son bastante seguras, claramente representan ese riesgo en cuanto al desconocimiento que muchas veces implica el funcionamiento de las mismas, y de adquirir ese dinero, a tener acceso a ese dinero de una manera mucho más fácil y también, por supuesto, mucho más rápido. Entonces es importante que tomes en cuenta eso antes de decidirte a hacer este tipo de inversiones, sea en una institución financiera o sea con un fondo de inversión en una fiduciaria, como te digo, que puede ser otro de los casos. Otro de los temas que tienes que tomar en cuenta antes de decidirte a realizar estas inversiones de bajo riesgo es que en la mayoría de los casos te van a solicitar un aporte mínimo de $500. Es decir, que si tú quieres ahorrar, por ponerte un ejemplo, para un carro que vas a adquirir de aquí a año y medio, lo primero que vas a hacer es tener que acumular esos $500 para dar ese siguiente paso. Si es que tú ya tienes esos $500 y puedes ya de plano abrir esa póliza de acumulación o ese fondo de inversión, vas a tener más ganancias porque claramente lo estás haciendo a un periodo de tiempo más largo, y por lo tanto te va a significar mayores rendimientos a largo plazo en ese año y medio que te demorarías hasta hacer el abono inicial para tu carro. Entonces toma en cuenta que son mínimo $500, y dependiendo de la institución puedes adquirir más o menos hasta un 20% anual de interés. Entonces es importante que tomes en cuenta también estos temas para saber cuál es la institución que más te conviene y a qué plazo poder hacerlo. Este 20% muchas veces te lo otorgan cuando dejas el dinero por lo menos 18 meses. Sin embargo, si es que ya tienes planificado que sea a año y medio, claramente esta sería una herramienta que te sería muy provechosa para utilizar. Lo importante en estos casos es que te dedicas a hacer la investigación necesaria respecto de las instituciones que te ofrecen estas inversiones de bajo riesgo, y que te puedas familiarizar con la que a ti más te convenga. Como te digo, es importante que veas los temas de penalizaciones que te pueden cobrar por sacar ese dinero de manera anticipada, o cuáles son las políticas que las empresas mantienen para poder acceder a tu dinero de una manera mucho más fácil y claramente sin nada que te penalice o que perjudique el capital que tú ya tienes invertido en esa herramienta. Lo importante adicional es que tengas en cuenta que siempre te tengan que dar un interés compuesto, que es lo que menciono, que te va a permitir que tu inversión se vaya multiplicando de una manera súper considerable. Esto va a ser súper notorio, sobre todo cuando hayas pasado el primer año. Por eso es importante que tomes en cuenta que tiene que ser una inversión respecto de tu ahorro a un mediano o largo plazo, que es donde el más provecho le vas a poder sacar. En este caso, lo importante es que si es que tú ya tienes planificado este ahorro y que puedes irle haciendo además abonos extraordinarios para ir completando, por ejemplo, con el ejemplo de carro que te puse, ir completando ese abono que tú quieres, los intereses que tú ganes, en lugar de agruparlos para dar ese abono, que si bien es una buena alternativa, tú puedes ya empezar a generar una reinversión. Por lo tanto, no necesariamente vas a tener que disponer de ese dinero para ese ahorro que tú te planteaste. Sin embargo, ya lo puedes empezar a dejar en ese fondo de inversión, en esa póliza de acumulación, y que te empiece a generar ya simplemente a manera de inversión hasta que tú decidas ponerle un destino fijo a esa inversión que estás creando nuevamente desde cero. Y el último punto a tomar en cuenta para empezar estas inversiones de bajo riesgo
es que como se está tratando de un ahorro y le estás incentivando a ese ahorro con la inversión que estás realizando, es que te pongas una fecha límite. Realmente yo no promuevo que hagas este tipo de ahorros de manera indefinida, porque si bien son herramientas muy buenas y súper positivas, es importante también que permitas que el dinero te genere ese disfrute, que es el medio de pago para el cual todos trabajamos, todos lo adquirimos. Realmente esa es la finalidad del dinero. Por lo tanto, es importante que te fijes una fecha límite a la cual tú vas a poder disponer de ese dinero para cumplir esa meta que te has planteado. Entonces no optes simplemente por dejarlo estancado en esa cuenta, y más bien con los intereses que tú vayas ganando va a ser esa porción de ganancia lo que te permita a ti seguir reinvirtiendo y ver también nuevas fuentes y herramientas de inversión que te permitan también ir diversificando. Entonces, eso es lo que yo te aconsejo para que empieces a realizar una inversión. Es una inversión de bajo riesgo, sin embargo es lo que te va a permitir, a partir de tu ahorro, familiarizarte con estas herramientas, conocerlas y además adaptarte también a cómo se manejan para que tú puedas tomar mejores decisiones a futuro, ver qué es lo que te conviene y también en su defecto empezar a tener unos fondos de inversión mucho más amplios y también que en su futuro te permita también diversificarte hacia otro tipo de inversiones que no necesariamente van a ser de bajo riesgo. Entonces eso es lo que te puedo decir. Recuerda que cualquier información que tú quieras adicional puedes seguirme en mi Instagram mariajose.araujoa. Ahí comparto todo el tiempo información súper valiosa y de altísimo valor para que vayas estructurando tus finanzas de una manera súper alineada y abundante, y es también el lugar en donde me puedes hacer cualquier pregunta. Cualquier comentario también déjame aquí abajo. Dale click al botón de suscribirse aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar subiendo a lo largo de las semanas y que puedas alinear tus finanzas de una manera súper efectiva y por supuesto alineada con las metas y sueños que tú quieres cumplir. Ya nos vemos la próxima.